Bienvenidos a una nueva discusión. A ver, a primera vista, la historia del 3 de enero de 2026 parece simple. Ante una agresión militar estadounidense, el presidente de Venezuela se entregó. Una rendición. Pero hay un dato, una alerta de la inteligencia china, que lo cambia todo y transforma la historia en un complejo drama ético. Nos enteramos de que el plan no era una simple incursión, sino, arrasar Caracas con oleadas de ataques. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental sobre la decisión de Nicolás Maduro y su círculo más cercano. ¿Fue un acto de sacrificio calculado? ¿Un modelo de liderazgo para salvar a su pueblo de una masacre? Esa es la postura que voy a defender hoy. Y yo por mi parte voy a argumentar que esa narrativa del sacrificio heroico, aunque conveniente, oculta una profunda falla estratégica y moral. Una decisión que, al mantener en la más completa oscuridad a sus propias tropas y a sus aliados más cercanos, pues provocó la muerte innecesaria de combatientes que lucharon por una causa que sus líderes en secreto ya habían abandonado. Hoy vamos a desentrañar las capas de esa decisión. ¿Fue realmente un sacrificio o fue una traición disfrazada de estrategia? Para mí, no hay duda. La acción de Maduro y su círculo íntimo, es decir, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López y Domingo Hernández Lares, representa un acto de lo que las fuentes llaman superioridad moral y política. Hay que entender el contexto. La información de los satélites chinos no era una simple advertencia, era una sentencia de muerte. Describía un poder militar descomunal y un plan explícito para generar miles de muertos. La resistencia armada tradicional, el morir matando, era simplemente un suicidio colectivo. Por lo tanto, la pregunta que se hizo ese núcleo de 4 personas no fue ¿cómo ganamos esta batalla?, sino ¿cómo evitamos la masacre? La decisión se tomó en un hermetismo absoluto, como pilotos en una cabina de emergencia, porque cualquier filtración, cualquier indicio de negociación habría sido visto como debilidad y habría acelerado el ataque. Maduro se convirtió literalmente en un escudo humano para su pueblo, asumiendo riesgos personales gigantescos. Ser asesinado en la captura, morir en cautiverio o, como mencionan las fuentes, que le fuera inducido un cáncer. Fue la decisión de un estadista que puso la vida de millones por encima del honor militar tradicional. Sí, entiendo la lógica, pero yo lo veo desde un lugar completamente distinto. Esa narrativa del sacrificio heroico es, para mí, una construcción posterior que busca limpiar una decisión con consecuencias éticas devastadoras. El problema no es la decisión de rendirse para evitar un mal mayor. Esa lógica se puede entender. El problema es la ejecución. Ese núcleo hermético que mencionas, al tomar su decisión, condenó a morir a cientos de combatientes que estaban en la primera línea de defensa, o sea, creyendo que luchaban en una guerra total que sus líderes ya habían decidido no pelear. Las fuentes son clarísimas en esto. Figuras clave del gobierno como Diosdado Cabello y, de forma crucial, los aliados cubanos, no supieron nada del plan hasta después de que los eventos ya habían transcurrido, y esto incluye a los 32 soldados cubanos que murieron en combate esa madrugada. Y esto me lleva a una pregunta que creo que es central. ¿Es moralmente justificable enviar a tus soldados a la muerte sabiendo que su sacrificio es inútil porque la rendición ya está pactada? Eso no suena a un líder que se pone delante de su pueblo, sino a una cúpula que sacrifica a sus combatientes más leales sin siquiera informarles de la estrategia real. El costo de ese secreto absoluto fue la vida de héroes que lucharon bajo una premisa falsa. Entiendo el punto, pero el hermetismo no fue un capricho. Fue una necesidad táctica, ineludible. Cualquier indicio de que se estaba planeando una entrega habría provocado 2 cosas. Primero, el caos interno. Y segundo, una reacción aún más violenta del agresor. Las fuentes nos recuerdan los precedentes históricos, y esto es clave para entender la mentalidad de ese núcleo. Pensemos en Gaddafi en Libia. Él intentó negociar hasta el final, abrir canales, y el resultado fue que lo cazaron en una alcantarilla y lo ejecutaron en la calle mientras su país se desintegraba en un caos que dura hasta hoy. El núcleo de mando venezolano vio ese precedente y supo que cualquier señal de debilidad o negociación no sería correspondida con diplomacia, sino con más misiles. La unidad monolítica de esas 4 personas, esa cohesión sin fisuras de la que hablan las fuentes, fue precisamente lo que impidió una masacre de proporciones bíblicas. No hubo traición en el alto mando, y esa lealtad inquebrantable fue lo que salvó al país.
moral de las tropas en el frente, porque ahí es donde tu argumento se me complica. El problema no es si hubo traición entre los 4 del alto mando, sino si hubo una traición a la confianza de los que estaban en el campo de batalla. La cuestión no es si debían anunciarle la rendición al Pentágono, sino por qué no se protegió a sus propias tropas. Y te hago una pregunta directa, más allá de la teoría. Si tú fueras Padrino López, el ministro de Defensa, ¿cómo te sientas después con el embajador cubano a explicarle que sus 32 hombres murieron en una defensa que ustedes ya habían cancelado en secreto? ¿Qué palabras se usan para justificar eso? ¿Era realmente imposible ordenar una retirada táctica de la primera línea con cualquier excusa sin revelar todo el plan? Dejar que los soldados venezolanos y cubanos murieran por una causa que ya estaba decidida es, para mí, una mancha imborrable. Lo que describes como una mancha fue en realidad una elección trágica entre dos escenarios terribles. Una retirada táctica masiva, como sugieres, no es una operación invisible. Habría alertado inmediatamente al enemigo de que algo anómalo estaba ocurriendo, poniendo en riesgo toda la estrategia para detener el bombardeo masivo sobre Caracas. Se corría el riesgo de que interpretaran esa retirada como el inicio de un colapso defensivo y decidieran lanzar el tsunami de ataques de inmediato. Lo que ocurrió no fue una simple rendición. Fue una decisión activa para detener la guerra, no para morir matando. Maduro no fue simplemente capturado. Él escogió un camino que implicaba riesgos letales para su propia vida, para neutralizar la justificación del agresor. Y aquí es donde tenemos que hablar de lo que significa superioridad moral y política. Me parece bien. Hablemos de esa idea de superioridad moral. Es una frase muy potente, pero ¿qué significa en la práctica? Porque desde la perspectiva de la familia de un soldado venezolano o cubano que murió esa madrugada, ¿hay algo de moral en que se le ocultara una verdad que le costó la vida? ¿O es un término que solo tiene sentido desde un despacho, mirando un mapa geopolítico de forma abstracta, mientras en la realidad concreta hay gente muriendo? Por un engaño. Errores. Es una elección de valores. Es la decisión consciente de un estadista de priorizar la vida de millones de civiles sobre el concepto tradicional del honor militar. Y esto es lo que expone el conflicto inherente entre el liderazgo de Estado, que opera a nivel macro para salvar a la nación, y el liderazgo de comando, cuyo deber primordial es con el soldado en el campo. La tragedia es que, en esta situación, ambos no podían coexistir. Maduro, Padrino, Delcy y Hernández Lares tuvieron que actuar como estadistas, no solo como generales. Se sacrificó a una parte, trágicamente, para salvar al todo. El sacrificio del líder buscaba desactivar la excusa del enemigo para continuar. Si el objetivo era Maduro, una vez que lo tuvieran, la justificación para bombardear Caracas desaparecía. Fue una jugada de ajedrez geopolítico, no una simple batalla. Pero esa narrativa del sacrificio corre el riesgo de romantizar lo que fue, en esencia, una derrota militar inevitable. Una vez que la inteligencia china revela la magnitud de la fuerza enemiga y su plan de arrasar la capital, seamos honestos, la captura o eliminación de Maduro era una conclusión previsible. La guerra estaba perdida antes de disparar el primer tiro de la segunda oleada. El heroísmo para mí no está en la rendición calculada de la cúpula, sino en la resistencia de los soldados que cayeron en esa primera oleada, ignorantes de que sus superiores ya habían tirado la toalla. Ellos son los verdaderos sacrificados y su sacrificio fue involuntario, basado en un desconocimiento total de la estrategia. Llamar a esto un acto de pura superioridad moral ignora el costo ético de esa decisión. La cúpula eligió su sacrificio. A esos soldados no se les dio ninguna opción. No estoy convencida por esa línea de razonamiento porque minimiza la agencia y el riesgo personal asumido. No fue una derrota inevitable en un sentido pasivo, como si se hubieran sentado a esperar. Fue una maniobra para controlar el resultado, para forzar el menos malo de los escenarios posibles. Las fuentes comparan su acción con la de un capitán que entrega su barco y su libertad para evitar que bombardeen el puerto lleno de civiles. Por supuesto que la pérdida de los combatientes es una tragedia inmensa y son reconocidos como héroes caídos en defensa de la patria. Pero si el núcleo de mando no hubiese actuado como lo hizo, no estaríamos hablando de cientos de muertos. Estaríamos hablando, como dice la fuente, de miles, de decenas de miles y de un país reducido a cenizas. La acción de Maduro, de hecho, estableció un nuevo paradigma de resistencia. Un nuevo paradigma. Me cuesta verlo así. Yo creo que el precedente geopolítico que se establece es mucho más sombrío y tiene implicaciones directas para la región, en especial para Cuba. El mensaje que envió Estados Unidos con su tsunami de ataques fue claro.
No negociaremos, no nos desgastaremos, simplemente los aplastaremos. Y la respuesta de Venezuela, por más que la llamemos sacrificio, fue una capitulación ante esa amenaza. ¿Qué crees que están pensando en La Habana ahora mismo o en otros países que están en la mira de Washington? El precedente es que la amenaza de aniquilación total es una herramienta sumamente efectiva para forzar la remoción de un líder. Al final del día, Estados Unidos consiguió su objetivo estratégico principal. Eso no es un nuevo paradigma de resistencia, es la confirmación de una vieja regla del poder. La fuerza bruta funciona. A pesar de las trágicas pérdidas que nadie niega, la estrategia ejecutada por ese núcleo de mando fue la única correcta y posible en esas circunstancias extremas. Ante la certeza de una aniquilación, se eligió la vida del pueblo. Fue una decisión liderada por un acto de sacrificio personal que impidió que Venezuela fuera convertida en ruinas, como lo fueron Irak, Libia o Siria. La cohesión del mando y el secreto absoluto no fueron fallas, fueron las herramientas indispensables que hicieron posible esa salvación. Se evitó un mal mayor, y eso, en la cruda realidad de la política de Estado, es a menudo la única victoria a la que se puede aspirar. Y yo concluyo que la narrativa de un sacrificio impecable omite deliberadamente el costo humano directo de esa estrategia de secreto. La decisión de un grupo reducido, aunque seguramente bien intencionada, llevó a la muerte a combatientes leales que merecían, como mínimo, no ser enviados a una lucha cuya conclusión ya estaba escrita por sus propios líderes. Esto abre interrogantes muy complejos sobre la ética del liderazgo en momentos de crisis y nos muestra que incluso las decisiones que parecen correctas a nivel macro pueden tener profundas y muy dolorosas fallas morales en su ejecución. El fin, en este caso, no sé si justifica completamente los medios. Al final, ambas perspectivas reconocen la gravedad de la agresión y la complejidad del dilema que enfrentaron. La discrepancia no está tanto en los hechos, sino en el peso que le damos a cada variable. ¿Pesa más el resultado final, haber salvado a la nación de la destrucción total? ¿O pesa más el costo ético de cómo se llegó a ese resultado, el sacrificio de quienes no tuvieron la oportunidad de elegir? Creo que lo que este evento realmente expone no es solo un dilema militar, sino ese conflicto inherente y casi irresoluble entre el liderazgo de Estado, cuya obligación es salvar al país a cualquier costo, y el liderazgo de comando, cuyo deber primordial es con la vida y la confianza de sus soldados. La verdadera tragedia de esa madrugada del 3 de enero es que quizás era imposible cumplir con ambos deberes a la vez, y esa es una verdad con la que la historia tendrá que lidiar.